Shabbat Shalom, esta es la congregación 20 Filares del sector Candelaria en Arecibo, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con una nueva parashá, la parashá número 37, y esta parashá se llama Shelach Lecha. Shelach Lecha significa envía para ti o envía por ti. ¿Dónde la encontramos? En el libro de Bamidbar, en el libro de Números, capítulo 13, versículo 1 al capítulo 15 y versículo 41. Hacemos una introducción de lo que vamos a estar hablando, donde nos dice que Shelach Lecha marca el inicio de uno de los episodios más trascendentales de la historia escritural. O sea que en el libro de Números, Bamidbar 13 al 15, Yahweh le dice a Moshe esta frase dándole permiso para enviar a 2 exploradores espías a reconocer la tierra de Canaán antes de que el pueblo de Israel entre a conquistarla. A nivel de significado profundo, el uso de la palabra leja, que es para ti, indica que Yahweh no tomó la iniciativa de este plan, sino que fue una concesión. El poderoso le dice a Moshe en esencia: tú eres quien está interesado y el pueblo lo pide, así que hazlo tú, yo no te lo ordeno. Eso es más prácticamente, ¿verdad?, lo que nos habla esta parashá en esta introducción. Entonces, comenzamos en el capítulo 13, versículo 1 al 2, donde dice: Yahweh le habló a Moshe y le dijo: envía unos hombres a explorar la tierra de Canaán, que le voy a dar al pueblo israelita. Envía un hombre por cada una de sus tribus ancestrales, cada uno un capitán entre ellos. Usaremos para el entendimiento del verso 2 la versión Kadosh israelita mesiánica, con el fin de dejarlo mejor establecido en su Peshat, o sea, en su primer nivel de estudio exegético, interpretación literal. En Bamidbar número 13:2, envía de parte tuya hombres a reconocer la tierra de Canaán, la cual yo estoy dando a los hijos de Israel, y de cada tribu ancestral manda a alguien que sea príncipe de su tribu. Envía de parte tuya. O sea que las primeras palabras hebreas en este verso, Shelach Lecha, significan literalmente envía para ti o envía por ti. O sea que es importante ubicarnos históricamente en este momento, en el segundo año después de la salida de Egipto, en el momento en que los israelitas se aproximaron a la tierra que se les había prometido y estuvieron a 11 días de entrar en ella, a la que no entraron en ese momento, sino que hubieran, ¿por qué? Si ellos no hubieran, ¿qué? Pecado. Entonces, Moshe entonces dijo a ellos: ve, Elohim ha colocado la tierra delante de vosotros, dirigíos al norte y ocupadla. Él le dijo que la fueran a ocupar. Mas los israelitas contestaron: en vez, enviemos hombres para explorar la tierra para nosotros. Desde un principio, que él le dijo a Moshe: entren y ocúpenla. Pero que ellos dijeron: no, vamos mejor a, tú sabes, enviar un par de hombres para que chequen, para que averigüen, a ver qué es lo que está pasando. Pero ¿qué necesidad hay para tal exploración de la tierra?, preguntó Moshe. Elohim nos prometió, replicaron, que inmediatamente al entrar a la tierra nosotros disfrutaríamos todo beneficio y tendríamos abundantes posesiones, diciendo, Devarim 6:11, en Deuteronomio 6:11, ustedes también tendrán casas llenas de todas las cosas que no pusieron allí, cisternas terminadas que no excavaron y viñas y olivos que no plantaron. Sin embargo, cuando los cananeos escuchen de nuestra llegada para tomar posesión de la tierra, ellos excavarán hoyos, ocultarán refugios bajo la tierra, donde esconderán todas sus posesiones. Así que cuando entremos a la tierra, finalmente no hallaremos nada y la promesa de Yahweh se volverá nula y vacía. Por tanto, despachemos espías para hallar todos estos lugares ocultos y ellos sabrán dónde estarán todos estos tesoros escondidos para ser desenterrados. Esta es la verdadera intención de las palabras. Envía hombre delante de nosotros para explorar. Explorar es Hafor, explorar la tierra, lo cual se entiende también como enviemos hombres que observen las excavaciones, Hafirot, y los lugares lugares de escondite construidos por los cananeos para el propósito de esconder sus posesiones. Nuestro deseo de enviar espías no está impulsado por duda acerca de la calidad de la tierra. O sea que en el momento que Moshe escuchó estos argumentos, él concluyó
que la idea ciertamente tenía mérito e incluso le interesó, como está revelado en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 1, versículo 23, donde dice: la idea me pareció buena a mí, así que escogí 12 hombres de entre ustedes, uno de cada tribu. No obstante, vaciló en enviarlos sobre la base de su propio juicio, así que dijo: iré y consultaré a Yahweh para ver si él concuerda conmigo. Cuando Moshe fue a consultar la Shekinah de Yahweh, él le dijo: ellos son capaces de conducirte a conclusiones erróneas, pues tú eres carne y hueso y no sondeas los lugares ocultos en los recónditos de sus corazones. Te dicen que es para localizar los lugares de atesoramiento, pero yo, que pongo a prueba los interiores de los hombres, sé que lo que los impulsa es una falta de emuná en mí, una falta de fe. A pesar de que ya les he dicho que es una buena tierra, desean saber la calidad de dicha tierra. Oye, si Yahweh lo dice, eso es. Tampoco es la primera vez que ellos revelan una falta de emuná, de fe en mis palabras. Ya en Egipto habían comenzado a ofenderme de esta manera, y no diré más acerca de esta mentira. Si tú deseas, envíalos. Y esta respuesta del poderoso está indicada en sus palabras: envía hombres por ti mismo, lo cual es una alusión a enviarlos será tu decisión. O sea que es una expresión de lo que tú quieres. Tú quieres enviarlo, allá tú. Entonces, yo no tomo parte en esta mentira, porque dice que Yahweh habla y eso se hace, eso es. Entonces, otra interpretación que puede darse de la palabra por ti mismo es la de decir que Yahweh le dijo a Moshe: aun cuando ellos ya han decidido despachar espías, la decisión final de enviarlos será tuya. O sea, nosotros decimos la última palabra la tiene Yahweh, y aquí Yahweh le está diciendo a Moshe: la última palabra la tienes tú. De otro modo, constituiría una insurrección contra ti. Y hay de la generación donde todos son líderes. Tú serás el que despachará a quien quiera que desee. Pero por cuanto ellos no tuvieron fe, no tuvieron emuná en mí, no serán privilegiados de ver la tierra cuando el tiempo llegue para mí delegarla, o sea, de entregarla. O sea que bajo el pensamiento hebreo y respaldado en el entendimiento del matrimonio, veamos un relato que es como un rey que había dispuesto el casamiento de su hijo con una mujer que poseía toda virtud en ropa, riqueza y familia. Pero el hijo dijo: deseo verla, pues no creo lo que tú dices. Y entonces dice que el padre se enfureció ante la falta de confianza de su hijo, pero supo que si no mostraba a la mujer, el hijo concluiría que ella era rústica. Entonces el rey dijo: te mostraré a la mujer para que no puedas decir que quiero conducirte a conclusiones erróneas y que estoy mintiendo, pero juro que no tú, sino tu hijo la desposará. Y así fue como el poderoso más adelante les dice en Bamidbar número 14:23: no verán la tierra sobre la cual juré a sus padres. Todos los que me despreciaron no la verán. Entonces recordemos una vez más el poder que emana el lenguaje Kadosh, y que el poderoso todo lo tiene cubierto. Y es por eso por lo que la sentencia de parte del Abba Kadosh dice: envía de parte tuya a hombres a reconocer la tierra de Canaán, la cual yo estoy dando a los hijos de Israel, a los Bené Israel. O sea que la palabra hijos está entre que Israel. Y este es un pasaje que enseña mucho del liderazgo del poderoso y lo que él ha establecido para bendición de los suyos. O sea que Moshe instruyó a los hombres a obrar u operar bajo un líder. No podían ser todas cabezas y príncipes. Así que, como indica la secuencia de las palabras en el versículo 3, Moshe los envió a ellos. Todos los hombres eran dirigentes. Todos los hombres, ¿usted se imagina eso? Todos ellos eran dirigentes. Fueron 12 y todos eran líderes. Entonces vamos a analizar esto más adelante, porque esto como que no concuerda mucho, ¿verdad? De que hayan tantos líderes. Siempre debe de haber, ¿qué? Un solo líder para que guíe a las demás. El versículo 13:3 dice: así que Moshe, por orden de Yahweh, los envió desde el desierto de Parán. Todos los hombres eran dirigentes de los israelitas. Este pasaje nos muestra algo delicado, y es la palabra dirigente, lo cual quiere decir líderes y cabeza. Y esta condición fue la que a la postre trajo el caos
trajo desorden y fuertes consecuencias a ese Israel. Y aunque no a sus hijos, el desenlace lo irá dando la misma Torá. El versículo 6 nos dice, de la tribu de Yehudá, Caleb, hijo de Yefuné. Caleb fue hijo de Yefuné, que no era un descendiente directo de la tribu de Yehudá, sino que este era un extranjero y específicamente un cenezeo, como lo indica en el libro de Números, capítulo 32, versículo 12. Excepto Caleb, hijo de Yefuné, Kenesí, y Yehoshua, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Yahweh. Y Yehoshua 14:16 dice, y los hijos de Yehudá vinieron a Yehoshua en Gilgal, y Caleb, hijo de Yefuné, Kenesí. O sea, Caleb había sido optado por la tribu de Yehudá, pero no era judío. Y esto nos hace ver que el valor tan importante de la adopción hebrea, tanto que este es tratado como un igual entre sus hermanos de las tribus. Esto vemos en Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 3 al 5 y el 18. O sea que Caleb representaba a la tribu de Yehudá. Toma una relevancia importante, puesto que de la misma manera que Yehoshua representaría y tomaría autoridad sobre las 10 tribus, personificando el marco profético de la casa del norte o casa de Efraín, y así como representando el marco profético de Yehudá, que es la casa del sur o casa de Yehudá. Y es decir, que desde aquí están representados los dos pueblos que tomarían la relevancia para ingresar a Eretz Israel, a la tierra de Israel. O sea que Caleb tenía un espíritu muy hermoso. Su nombre significa como el corazón. Y él hacía las cosas de corazón y con entrega a Abba Kadosh, junto con Yehoshua, que fue el único de todos los que fueron contados dentro de los que salieron de Misraim, que entró a la tierra prometida. Y esto nos habla de la entrega del corazón de este hombre. O sea que él estaba comprometido con las cosas del poderoso. Yehoshua 14:10 al 13 dice, ahora mira, Yahweh me ha mantenido vivo estos 45 años como él dijo que haría, desde el momento que Yahweh dijo esto a Moshe cuando Israel pasaba por el desierto. Hoy yo tengo 85 años de edad, pero estoy tan fuerte hoy como en el día que Moshe me mandó. Yo estoy tan fuerte hoy como le estaba entonces, ya sea para la guerra o simplemente para ir de aquí para allá. Por lo tanto, dame este monte del que Yahweh habló en ese día, porque tú oíste cómo los Anaquín estaban allí con ciudades grandes y fortificadas. Quizás Yahweh estará conmigo y yo los echaré fuera, como Yahweh dijo. O sea que Yehoshua lo bendijo y le dio Hebrón a Caleb, el hijo de Yefuné, como su herencia. O sea, Caleb tenía ¿cuántos años? 40 años. Al momento de ser enviado a ser un explorador. Y él junto con Yehoshua, con Josué, fueron dos varones dignos de imitar y nos marcaron un camino cierto de cómo seguir al verdadero Elohim, Yahweh Sebaot. El 8 dice, de la tribu de Efraín, Osha, el hijo de Nun. El mismo Yehoshua, como lo acabamos de ver, el líder del pueblo de Israel, a quien Yahweh usó para dirigir el inicio de la conquista de la tierra de Canaán, era Efraimita, hijo de Nun. Fue ayudante cercano de Moshe, uno de sus jóvenes, Bamidbar 11:28. Luego fue su sucesor originalmente, su nombre era ¿qué? Osea, que significa salvado o salvación. Pero Moshe se lo cambió a Yehoshua, que significa ya es salvación o Yahweh es salvación, según Bamidbar números 13:16. Entonces, el nombre de Yehoshua es equivalente a Yeshua y podemos verlo justamente como una tipología de Yeshua. Y Yehoshua, líder del pueblo de Israel, usado por el poderoso para dirigir el inicio de la conquista de la tierra de Canaán. Eso lo vemos en números 11:28. O sea, que Yeshua nos otorga la entrada a la tierra prometida. Si buscamos Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2, dice, por tanto, habiendo sido declarados justos por la emuná, tenemos shalom ante Elohim mediante nuestro Adón Yeshua, por de quien también hemos obtenido derecho de entrada a esta Hanán, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos damos esplendor en la esperanza del acabot de Elohim. O
Segunda de Corintios 5:19 dice, y esto es que Elohim estaba en Yahshua reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Al igual que en Apocalipsis 5:10 dice, y los has hecho para nuestro Elohim un reino de Coaní, y reinarán sobre la Are. O sea que Yehoshua fue escogido para dirigir la pelea contra Amalek en Refidim, que terminó en triunfo. Éxodo 17:8-15. Y teniendo en cuenta la tipología de Mashiach, podemos decir que Yahshua fue escogido para pelear nuestra batalla contra las tinieblas y salió vencedor. Colosenses 2:15 dice, y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, ¿los qué? Los exhibió públicamente en el desfile triunfal. O sea que cuando Moshe volvió a subir al monte, Yehoshua nunca se apartaba de él en medio del santuario. Éxodo 33:11. Entonces se manifestó en él un deseo por estar siempre en las cosas de Yahweh. Cuando tú tienes deseo por las cosas de Abba, te pueden acontecer miles de cosas, pueden pasar cosas a tu alrededor, pero si tu mente, como dice la Escritura, ha puesto los ojos en Mashiach, el autor y consumador de nuestra mona, si siempre tú estás, ¿verdad?, con ese deseo de estar en la presencia, no va a haber nada ni nadie que te pueda sacar. Nadie me podrá apartar del amor de mi Creador. Si viene el fuego, si viene la tentación, venga lo que venga, ¿verdad? Hay que mantenernos como ahí fiel a Él siempre en las cosas de Él. Dice Lucas 2:48-49, y al verlo se sorprendieron y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado angustiado. Y les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que es necesario que esté en las cosas de mi padre? O sea que el celo de Yahushua se manifestó en su deseo de impedir que en la edad de media sin profetizar, porque lo hacían en el campamento y no en el santuario. Bamidbar 11:28. Y Yahshua también vivió en un gran celo por el templo de Yahweh, ¿verdad? El templo de Elohim, eso dice en Yohanan capítulo 2 versículo 17. Recordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. Elohim le llenó de su ruach, ¿para qué? Para realizar su obra. Devarim 34:9 y Lucas 4:18, donde dice, el ruach de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. O sea que el nombre de Yahshua y Yehoshua son el mismo nombre en hebreo. Nehemías capítulo 8:17 dice, desde los días de Yehoshua, hijo de Nun, y Yeshua, en este verso, Bin Nun en hebreo dice claramente el nombre de Yahshua, pero en su versión en español, la traducción dice Josué, en español. El 25 dice, al cabo de 40 días regresaron de explorar la tierra. O sea que como quiera ellos se fueron. Como quiera ellos fueron a explorar. Entonces, según el Midrash, la noche en la que volvieron de la expedición fue el 9º día del 5º mes llamado Ab, el 9 de Ab. Y es el mismo día en el que, según la tradición, los hijos de Israel iniciaron el servicio o el culto al becerro de oro. Y esa noche Elohim juró que los hijos de Israel iban a ser dispersados entre las naciones, como está escrito en el Salmo 106, 24 al 27. Dice, ellos rechazaron la tierra hermosa, no confiaron en la promesa de Él y murmuraron en sus tiendas y no escucharon a la voz de Yahweh. Por lo tanto, alzando su mano contra ellos, Él juró destruirlos en el desierto y dispersar su cera entre las naciones y regarlo por todos los países. A través de la historia judía se registran delicados acontecimientos en esta fecha. En ese día dice que fueron destruidos los 2 templos. O sea que fue derrotada la última revuelta de los judíos contra Roma en el año 135. Fueron expulsados también los judíos de España en el año 1492. Y entre otros eventos trágicos en la historia de Yahudí, el 9 de Ab, en hebreo Tisha B'Av, que es un día de ayuno y luto nacional para el pueblo judío. Sin embargo, el profeta promete que se convertiría en un día de alegría
como está escrito en Zacarías 8:19, donde dice, así dice Yahweh a Elión, los días de ayuno de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo tienen que ser tiempos de alegría, contentamiento y regocijo para la casa de Yahudá y para buenas festividades, y ustedes se regocijarán y amarán la verdad y el shalom. O sea que una condición más se desprende del acto de explorar la tierra, y es el hecho que desde antes de salir a la misión ya estaban caminando con una mala inclinación, con un yetzer hará, ya que de la misma manera como se movieron en su recorrido, así fue hasta llegar a dar el informe. Entonces, todos conocemos las palabras negativas y el pecado que perpetraron 10 de los 12 enviados. Hicieron la shon hará, se lengua maligna, mala palabra en contra de la tierra, y este acto los descalificó de poseerla, por haber venido a estar hablando mal de la tierra que desde un principio no tenían que ir a explorar, no tenían que ir a hacer nada. Moshe le dijo, la tierra ya está frente de ustedes, vayan a poseerla. Entonces, quiere decir falta de confianza en el Todopoderoso, y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Por eso Yahshua dijo en su palabra que este pueblo, esta generación, van a creer por vista, pero no se les va a dar para que crean por vista, sino para que crean por emuná, para que crean por fe. Por eso dice que fe es certeza de lo que se espera y convencido de lo que tú no estás viendo. Eso es lo que va a ser. Y este pueblo, ¿verdad?, no quiso ver, se pusieron ciegos, no creyeron a la palabra. Y entonces, al no creer a la palabra, los descalificó para poseer la tierra. El versículo 30 dice, Caleb mandó callar al pueblo delante de Moshe y dijo, de todos modos subamos y tomaremos posesión de ella, porque de seguro la venceremos. Caleb fue un hombre que habló por medio de las promesas de Yahweh. Él no se dejó llevar por lo que los ojos vieron. Él era un hombre con un corazón correcto, y no habló de las circunstancias, sino que habló como aquellos que conocen a Yahweh, que hizo la promesa. Segunda de Pedro, de Kefas 1:3-7 dice, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que atañen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia esplendor y excelencia. Mediante ellas se nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser ustedes participantes de la naturaleza divina, después de haber escapado de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Y por esta misma razón, pongan todo empeño en añadir a su emuná virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia devoción, y a la devoción afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Imagínense qué consejo. Pasamos al versículo 31-32, donde nos dice, pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos atacar a esa gente porque es más fuerte que nosotros. Así que esparcieron calumnia entre los israelitas acerca de la tierra que habían explorado, diciendo, el país que atravesamos y exploramos es una tierra que devora a sus habitantes. Toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Si yo mido 5'2" y se me para al lado uno de 5'8", grande estatura más que yo. Pues si se para uno de 5'11", pues claro que yo voy a decir, pues tiene unas pulgadas más que yo, es más grande. Pero la Escritura dice que el que está con nosotros es más grande que el que puede estar con ellos. Entonces, los exploradores hablaban palabras negativas que iban en contra de las palabras y promesas de Abba. Humanamente hablando, tenían razón. Pero el pueblo del Poderoso no ha sido llamado a caminar de manera natural, sino de manera que sobrenatural. Por lo tanto, la única manera de poder conquistar la tierra era por medio de la ayuda de ¿quién? De nuestro Abacadosh, del Poderoso. Entonces, estos hombres no quisieron confiar en las promesas de Yahweh y solamente evaluaban las cosas de manera natural, lo que estaban viendo. Ay, muchachos, pero mira, si yo vi allá bien grande, y aquellas uvas grandes, y esto otro grande, o sea que todo era ¿qué? Todo era grandísimo para ellos. Entonces, imagínate las hormigas cuando te ven a ti.
Y con todo y eso que hacen las hormigas cuando te ven, te pican. O sea que no tienen miedo de que tú midas 5, 6, 5, como quiera van, así de chiquitita, y van y te pican. Porque ellas tienen ¿qué? Confianza en ella misma. Entonces, si tú no tienes confianza en ti de que el poderoso va a estar a tu lado en ayuda, ¿qué es lo que va a pasar? Estás perdiendo, tú no tienes fe, no tienes emuná. O sea que estos hombres no quisieron confiar en esas promesas y solamente, ¿verdad?, lo que veían. Entonces ellos no tenían emuná, no tenían fe obediente, emuná, shenemá, fe auténtica. Por lo tanto, no recibieron lo que el poderoso les había prometido. Como está escrito en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 2, donde dice: temamos por tanto nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de ¿qué? De la emuná, de la fe por parte de los que la habían oído. En Santiago 1, 2 al 6 también dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y dejad que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala al que da, allá pues se va hoy, que da todo generosamente y sin reproche, y les será dada, pero pida con emuná, pida con fe, no dudando nada. La Torá te lo está diciendo: pide con fe y no dudes nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, impelida y zarandeada por el viento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que va y viene. Hoy soy, mañana no soy. Hoy estoy al 100% y mañana estoy al 10%. Hoy soy un creyente a fuego y mañana soy un creyente frío. Entonces, la misma escritura te lo dice: no dudes nada, pide con fe, no sea como la ola del mar. O sea que las palabras que se esparcieron como calumnia entre los israelitas acerca de la tierra que habían explorado fueron palabras de difamación en contra de la tierra prometida. Por un momento usted no se pone a pensar cuando Yahweh escuchó eso, porque Yahweh todo lo escucha. Ya, usted sabe, Yahweh escucha hasta las conversaciones que usted no escucha, que hablan de usted. Yahweh las escucha. Yahweh sabe. Por eso vemos como ejemplo cuando Aarón y Miriam estaban hablando de Moshe. Y Moshe, ajá, los estoy escuchando. Están hablando de mi siervo. Hablando de mi siervo. Y si estás hablando de mi siervo, estás hablando de mí también. Porque ese lo escogí yo. Entonces, Abba se tendría que haber sentido súper mal. O sea, la forma en la que lo hicieron los llevó a recibir su sentencia de muerte. No debemos hablar mal de la tierra de Israel y no podemos decir mal de lo que ha sido bendecido por Abba Kadosh, y menos del territorio que es cuidado por Yahweh de forma tan especial. En Devarim 11:12, Deuteronomio 11:12, es la tierra que Yahweh su Elohim cuida. Los ojos de Yahweh su Elohim están siempre sobre ella, desde el comienzo del año hasta el final del año. Y hoy tenemos ejemplos palpables, personalidades, entidades y aún gobiernos que, desconociendo estos principios espirituales, ejecutaron sentencia contra ellos mismos y sobre todo su marco de influencia, y han recibido las consecuencias de sus actos y de sus palabras. O sea que las palabras y los actos de bendición para Israel operan de igual forma, tanto para la tierra como para el pueblo. Y podemos dar un ejemplo, ¿verdad?, que es un ejemplo grande, Chávez. Usted sabe que él un día sentado, yo vi eso, él estaba ahí sentado, y yo tengo que decir esto, y dijo desde sus entrañas que maldecía la tierra de Israel, olvidándose que la palabra establece que el que te maldiga, yo lo maldigo, y el que te bendiga, yo lo bendigo. Y entonces, ¿qué fue lo que le pasó a él? Tuvo un cáncer desde sus entrañas.
y murió. Porque el poderoso en Bereshit 12:3, yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga. Y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. O sea que nosotros tenemos que ¿qué? Bendecir al pueblo de Israel, porque ese es el pueblo de Abba Kadosh, y lo dice aquí en la escritura. Pasamos al capítulo 14, versículo 1, donde dice: toda la comunidad irrumpió en una gran gritería y el pueblo lloró aquella noche. Usted se imagina, son 20 personas o 25, empiezan a gritar y a hablar y usted no puede soportar y tolerar. Imagínate que dice que salieron 600,000 personas y todas ellas gritando y llorando. O sea, vemos en este pasaje la facilidad con la que el conglomerado cae presa de la desilusión por las palabras negativas de los hombres. Y esto confirma la naturaleza caída y pecaminosa del ser humano. Nos muestra el miedo y la mente de esclavitud que embargaba a esta generación. Una generación con estas características no tenía opción de disfrutar de las bendiciones establecidas por Abba Kadosh, puesto que todas ellas dependen del grado de confianza que cada uno de los suyos posea y camina en su dirección sin ninguna vacilación. Dice el libro de Jacob Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8, pero pidan con emuná sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento mueve y agita de un lado a otro. No piense alguien así que recibirá cosa alguna de Yahweh, siendo un indeciso, mire cómo dice la Torá, siendo un indeciso e inestable en todos sus caminos. Si tú eres inestable en tus caminos, si tú, como yo dije, si tú eres así, que yo sí hoy hago una cosa, mañana soy otra, y, o sea, no estás completamente ahí decidido en el camino que tienes que caminar, ¿qué va a pasar contigo? No vas a recibir nada. Entonces, en 2 Corintios 1:20 dice: porque cuántas promesas Yahweh ha hecho, todas encuentran el sí en relación con Él. Y esta es la razón por la cual, por medio de Él, decimos el amén cuando damos esplendor a Yahweh. O sea que el versículo siguiente confirma la mentalidad de esclavo que estos hombres tenían y que Yahweh no iría a permitir que ingresaran a la tierra de la promesa, porque eran gente que fueron esclavas en Egipto y seguían con esa mentalidad de seguir siendo esclavos. Nunca recibieron ni liberación mental ni liberación en su corazón, porque todo lo veían como que todo es negativo, nada es posible, nada puede ser, yo mira esto, y así hoy en día vive la gente. El versículo 3 dice: porque Yahweh nos está llevando a esa tierra para que caigamos a espada. Miren lo que ellos estaban hablando, maquinando en su mente. Ellos estaban, ay no, pero mira lo que va a pasar. O sea, ¿cómo tú te vas a poner en tu propia mente a estar buscando cosas sin tú todavía, ¿verdad?, ver lo que el poderoso iba a hacer? Y miren lo que ellos dijeron. La palabra dice que lo que tú ates en la tierra será atado en los shamayim. Lo que tú confesares con tu boca será hecho. ¿Y que ellos dijeron? Nuestras esposas y nuestros hijos serán botín. Sería mejor que regresáramos a Misraim. Nuestras esposas y nuestros hijos serán botín. Esta es la prueba más clara y contundente para cada uno de nosotros. Si eres de los que añoran el pasado o de lo que se dejó atrás y prefieres coquetear con la vieja naturaleza, esto solo quiere decir una cosa: sigues siendo esclavo y no has muerto a la vieja naturaleza, y mucho menos no has nacido de nuevo. Todo lo nuevo que el poderoso tiene para los suyos debe ser depositado en odres nuevos, es decir, en mentes renovadas, como lo dice el Rab Shaul en Romanos capítulo 12 y versículo 2. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Elohim, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Si no transformamos nuestra mente de manera de pensar, o sea, traje viejo, vasija vieja, si no renovamos nuestro entendimiento, cualquier información de carácter celestial, espiritual y trascendental no tendrá asidero en nosotros.
O sea que la fermentación, que es la renovación misma de la verdad en nosotros, puede causar un colapso interno, puesto que las ideas viejas no puedan reconocer, aceptar y consolidar los nuevos criterios de vida obediente y llena de confianza de Emuná en las promesas de Yahweh a los suyos. Nos dice en Matitillahu, Mateo capítulo 9, versículo 16, 17. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. Y las que cosen saben eso. Porque el remiendo tira del vestido y la rotura se hace peor. Y tampoco echan vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien echan vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Dice el versículo 4 de ese capítulo 14. Se decían unos a otros, nombremos un cabecilla y regresemos a Misraim. Es que cada vez que yo leo esto, me da como una piquiñita, una cosita, que yo digo, o sea, la gente que contigo hoy en día son unos malagradecidos, porque hay gente malagradecida que usted le ayuda, gente que usted, ¿verdad?, le da support, y al final son gente que le traicionan, no reconocen. Y a veces cuando usted viene y le dice, pero yo te ayudé cuando más tú necesitabas, yo hice, pero me lo estás sacando en cara. No, yo no te lo estoy sacando en cara, yo te estoy recordando que usted no sirve. Usted no sirve como persona. Porque una persona que es leal, una persona que es creyente a Abba Kadosh, no traiciona. Porque el mayor ejemplo nos lo dio Yeshua cuando el traicionero de Judá, lo traicionó, lo vendió. Cuando más necesitó el Mashiach, ahí vino Pedro y lo negó. Y hay gente que andan como esos dos discípulos, entre el que lo traiciona y lo niega a usted. O sea, no se acuerdan de lo que usted pudo haber, ¿verdad?, en esa vida de antes que ellos tuvieron, en ese paso de usted ayudarlo, de usted guiarlo. No se acuerdan de eso. Se acuerdan en el momento ahora. Y entonces por eso usted tiene que recordarle, no es que te estoy sacando en cara, es que te estoy recordando lo traicionero, Judas, que usted. Porque la misma escritura nos lo dice, ¿verdad? Nos deja saber que Yeshua pasó por la traición. Y a tanta gente que la alimentó, porque entonces Yeshua tendría que desde el madero. Dice que él murió allí solo, que allí estaba su madre, el siervo amado, Yohanan, qué sé yo qué. ¿Y dónde estaban los 5,000 que se llenaron de pescadito y de pan? ¿Y dónde estaban los otros 3,000? Porque ni siquiera querían ayudarlos a cargar el madero. Entonces aún hoy en día, que uno como líder tiende a pasar por esas situaciones, ¿verdad? Tener discípulos entre Kefas y Judas, uno que los niega y otro que los traiciona. Uno dice, wow, ¿cómo se sintió Abba Kadosh cuando escuchó a esta gente? ¿Cómo se sintió Yeshua cuando pasó por Kefas y pasó lo de Judas? O sea, Abba Kadosh lo sacó, como dice la escritura, con mano fuerte. Hizo milagro. Inclusive con el faraón les dio a demostrar que el poder de Abba Kadosh es mayor que de ningún hombre. Y con todo eso, ¿qué pasó? Mira lo que estaban diciendo. Por eso entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener emuná, shelemá, fe auténtica en las cosas del poderoso. No podemos ser como Kefa, que niega. No podemos ser como Judas, que traiciona. Porque todo tiene consecuencias. Hay un dicho por ahí que dice que los mismos Judas se ahorcan ellos solos. ¿Y Kefa tuvo que qué? Pedir perdón al Mashiach. 3 veces lo
según Moisés se lo dijo, muchachos, 3 veces me vas a negar tú a mí. Deja que se te pongan los huevos a peso para que tú veas. No, eso yo no lo conozco. No, yo no soy como eso. No, yo no he visto como eso. Así que tenemos que, ¿verdad?, reconocer, aceptar y consolidar criterios de nuestra vida y ser obedientes y llenos de confianza, de monar en las promesas de Yahweh. Dice el versículo 4, y se decían unos a otros, nombremos un cabecilla y regresemos a Misraín. Esta forma de pensamiento democrático y participativo para tomar decisiones no es el plan divino. El resultado de un consenso como este habría permitido que Israel regresara ¿a qué? ¿A dónde iban a ir si ponían ese cabecilla? A la esclavitud de nuevo. O sea que el gobierno del poderoso funciona de forma diferente y es el mismo Yahweh quien gobierna, quien dirige, quien cuida y quien sustenta a su pueblo. Y Yahweh no iba a permitir eso. Él no lo iba a permitir. Mejor los iba a dejar morir como ellos mismos dijeron. Él le iba a la palabra de ellos, ¿se le iba a qué? Se le iba a hacer realidad. Dice el versículo 8. Si Yahweh se agrada de nosotros, Él nos introducirá en esa tierra, una tierra que fluye leche y miel, y nos la dará. Este versículo es clave en esta parasha por varias razones. No solo es la defensa que Yehoshua y Caleb hacen por presentar un informe correcto ante la Asamblea de Israel con respecto a la tierra prometida, sino que la manifestación consecuente de la promesa del poderoso para su pueblo. Y una tierra que fluye leche y miel, ellos estaban claros, no solo en lo que Yahweh les había prometido, sino que el entendimiento de ellos reposaba en las grandezas y maravillosas que el poderoso había hecho. Habían hecho muchas maravillas. O sea que ya había manifestado desde la poderosa liberación en Misraín, así como todos los prodigios y sustentos vividos hasta ese tiempo en el desierto. Entonces hoy nosotros sabemos, a diferencia del pasado, que seremos llevados directamente a Israel para el establecimiento del reino del poderoso. El problema nuestro en este tiempo es que de igual forma que los 10 espías dieron un mal informe, nosotros en el lugar donde Yahweh nos ha puesto, estemos dando un mal informe día a día, mirando hacia otros lugares, sin haber esperado el establecimiento de las promesas en el lugar o ciudad donde estamos. Creemos que cambiando de lugar, cambiando de congregación, cambiando de ciudad, nos dará las promesas de bendición, y no funciona así. El verso dice, si Yahweh se agrada de nosotros. Entonces, hermano, Israel está disponible para nosotros con la segunda venida de Mashiach. Pero mientras este inminente acontecimiento llega a nosotros, porque eso va a llegar, la promesa de bendición está establecida en la ciudad o lugar donde nosotros estemos. Dice el libro de Jeremías 29, 5 al 7. Edifiquen casas para ustedes y vivan en ellas. Planten huertos y coman lo que ellos producen. Escojan mujeres para casarse, tengan hijos e hijas. Escojan esposa para sus hijos y den a sus hijas a hombres en matrimonio para que tengan hijos e hijas. Multiplíquense allí, no disminuya. Busquen el shalom de la ciudad a la cual yo los hice deportar y oren a Yahweh por ella, porque el shalom de ustedes está ligado al shalom de ella. O sea que muchos de nosotros, por no tener claro cómo es que el poderoso opera con su pueblo, estamos poniendo nuestros ojos en otros lugares, en otras ciudades y hasta en otros países. Como si el Elohim de Israel, a quien servimos y obedecemos, no tuviera el poder y la fidelidad de prosperarnos en el lugar donde Él nos puso. O sea que algo que nos diferencia del bendecido pueblo judío, nuestros hermanos mayores por quienes rogamos protección y más bendición, es que ellos tienen claro que su bendición depende de la cercanía que ellos tengan de Elohim. O sea, a través, por ejemplo, de la adoración en su sinagoga. Es por eso por lo que como prioridad de bendición sus casas están cerca de la sinagoga donde el poderoso los ha plantado, hasta adquirir el fruto de bendición prometido a los que obedecen. No miran hacia el lado, sino que esperan hasta que venga la bendición.
No se enojan con el hermano. Yo no he escuchado que los judíos en la sinagoga se enojen con el hermano y arranque y se deje de esa sinagoga y se va a otra sinagoga. No lo hacen, los judíos no hacen eso. El judío que llega a una sinagoga se establece ahí, se queda con su líder, con su rabino, y ahí espera ¿qué? Espera hasta que Yahweh le dé la bendición. No anda como el cabo saltando de lado a lado. Por eso dice que son como ovejas. Como ovejas que siguen ¿a quién? A su líder, que siguen a su pastor. Que si algo tienen en contra de su líder, oren a Yahweh y Yahweh revelará. Porque yo creo en Elohim que todavía puede hablar. Yo creo en Elohim que dice, en sueño me mostraré. Cuando haya un profeta, en sueño me le mostraré. Entonces no es obediencia de que usted diciendo que usted cree en un Abacadosh, en un Elohim de poder, de que yo no quiero estar aquí y me muevo a otro lado. Eso es obediencia a Yahweh. No podemos mirar hacia el lado. Tenemos que permanecer hasta que el poderoso nos bendiga. Y otro principio poderoso de bendición, de libertad, de prosperidad y de completo shalom reposa en el entendimiento que tienen acerca de su líder espiritual o rabino. Nos dice en Jueces capítulo 2, 16 al 18, pero luego Yahweh levantó jueces que los rescataron del poder de aquellos que los estaban saqueando. Cuando Yahweh levantó jueces para ellos, Yahweh estaba con el juez y los libraba de las manos de sus enemigos por toda la vida del juez. Porque Yahweh fue movido a piedad por sus lamentos bajo aquellos que lo oprimían y aplastaban. O sea, que ahora podemos entender todo este caos ocasionado por el nombramiento de todas esas cabezas y líderes de tribu con el objetivo de ejecutar esa misión de ir a explorar la tierra que nació en el corazón de los hombres y no del poderoso. O sea que destrucción y aniquilación progresiva fue lo que sucedió a estos 2 millones de personas que salieron de Misraim. Todas murieron progresivamente en el desierto en el transcurso de 40 años. Y si hablamos bajo los mismos términos de la Torah, fueron 600,000 hombres los que salieron de Misraim. Dice Éxodo capítulo 2 y versículo 37. Los israelitas viajaron de Ramsés hasta Sucot como 600,000 hombres a pie, aparte de los niños. O sea que esto quiere decir que el promedio de muerte fue de 15,000 hombres por año. 15,000 hombres por año. Entonces debemos de tener extremo cuidado y una gran seguridad de que el poderoso es quien nos mueve de lugar o nos llama a cambiar de lugar. Yo no me puedo mover porque a mí me da la gana. Yo no me puedo mover porque no me cae bien la pastora. Yo no me puedo mover porque tengo problemas con el hermano. Ora Yahweh Sebaot para que ponga la shalom. Porque la misma escritura dice, mirad cuán bueno y cuán precioso es habitar todos los hermanos juntos y en armonía. Entonces si tú te vas en desobediencia, ¿qué es lo que dice entonces la escritura? No va a haber bendición para ti. Dice en Proverbios capítulo 14 y versículo 12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces debemos tener extremo cuidado, debemos tener gran seguridad de que el poderoso es el que nos mueve del lugar. No es que yo me voy porque me enojé con este. No es que yo me voy porque ya no quiero estar ahí. No, si Yahweh te sembró ahí, porque tú no coges un árbol y lo siembras, y siembras ese árbol y no me gusta cómo está ahí, déjame arrancarlo de ahí y ponerlo en el otro lado. Porque si lo arrancas de ahí y lo pones en el otro lado, ¿qué es lo que sucede? Se muere. Se muere porque ya esas raíces están ahí. Entonces hay promesas que hacen delante de Yahweh. Yo prometo que en el lugar que estoy, y eso también sucede cuando se van a sumergir. Yo prometo que si todos mis recursos, que si yo prometo congregarme, que si yo me prometo respetar en el lugar que yo estoy, que si yo prometo. Yahweh dice, mejor no prometer que prometer y no cumplir, porque no tendrá por inocente al que tal cosa haga. Entonces cuando comienza la maldición en tu vida, cuando comienzan los problemas en tu vida, cuando comienzan las situaciones en tu vida, ¿y por qué me estará pasando esto? Porque yo le sirvo a Yahweh. ¿Que tú le sirves a quién? ¿A quién tú le sirves? Tú pediste permiso.
Yahweh, ¿me puedo mover? Ah, no, es que yo oré. Ajá, tú oraste. ¿Y quién te dijo? ¿Quién te confirmó? ¿Quién te confirmó? Buscamos caminos que Yahweh dice, yo no te envié por ese camino. Yo no te llamé a caminar en ese camino. Pero ya tú sabes lo que te va a esperar al final. Ya tú sabes lo que te va a pasar al final. Cuando uno hace las cosas bien y las hace en obediencia delante del Poderoso, todo te va a salir bien. Pero cuando tú haces las cosas porque tú las quieres hacer, porque tú decidiste así, porque tú entiendes que es así, porque pues por encima de mí ni el sombrero porque no lo uso, porque a mí no me manda nadie, ¿sabes qué? Que por encima de ese sombrero hay uno más grande, hay uno más poderoso, Yahweh Sebaot, en el cual hasta el día de hoy no ha perdido una batalla. Y cuando Yahweh coge un líder y pone ese líder, aunque a uno no le agrade, aunque te pongas como Corá, porque usted sabe que Corá se puso en contra de Moshe, porque Corá no quería que Moshe, no, pero mira a este, y a este ¿quién lo puso? ¿A este quién lo puso? Cuando él mismo salió ¿con quién? En los 600,000 salió él también. Ah, pues, él iba al frente. No, eso lo puso Yahweh. Y cuando Yahweh pone hombre, cuando Yahweh pone reyes, cuando Yahweh levanta el que él quiera, él puede levantar hasta un niño, porque la escritura divina nos dice que en estos últimos tiempos los niños hasta ellos van a profetizar, mujeres van a profetizar, para que los machistas se callen la boca, porque Yahweh usa al que quiera. Entonces, si no somos obedientes a la palabra de Yahweh, porque no me gusta este líder, porque no me gusta aquello, me voy a mover para aquí, me voy a aquello y voy a hacer lo otro, déjame decirte claramente, dice la escritura que es mejor la obediencia que el sacrificio. Debemos ser obedientes al poderoso de Israel en todo tiempo. ¿Para qué? Para que podamos entonces descansar con seguridad. Pasamos al capítulo 14:11, donde dice, Yahweh le dijo a Moshe, ¿hasta cuándo me van a menospreciar este pueblo? ¿Y hasta cuándo van a tener falta de emuná, falta de fe en mí, a pesar de todas las señales que he realizado en su medio? O sea, es triste leer este pasaje con el entendimiento anterior, el cual nos confronta, como nuestra naturaleza humana no permite que las promesas se vayan cumpliendo delante de nosotros. Y esto solo tiene una respuesta. No permitimos ser guiados de la forma que Yahweh determinó. Dice Romanos 8:14, porque todos los que se dejan guiar por el Ruach de Elohim, estos son hijos de Yahweh. O sea, reaccionemos, amados, si realmente el Ruach de Yahweh está en nosotros, caminamos obedientemente. Dice Gálatas capítulo 5, 22, 23, pero el fruto del Ruach es ¿qué? Es amor, es alegría, es shalom, es paciencia, es amabilidad, es bondad, es fidelidad, es humildad, es dominio propio. Nada en la Torah está en contra de estas cosas. Así que tenemos que analizarnos, revisarnos y saber si nosotros estamos haciendo y permitiendo esto en nosotros. Si verdaderamente ese fruto de Ruach está en nosotros. ¿Para qué? Para que entonces caminemos como hijos de Elohim. Dice el versículo 12, voy a azotarlos con pestilencia y a desheredarlos, y a ti te daré una nación mucho más numerosa que ellos. Mira hasta dónde llega el coraje de Abba. O sea, la gente dice, no, eres un Elohim de amor. Claro que es un Elohim de amor, pero se te olvidó lo que dice en el otro lado del texto. Pero también es fuego consumidor. Moshe tuvo la oportunidad de ser el padre de una gran nación. Sin embargo, rechazó esa oportunidad por amor al pueblo. De la misma manera, Yahshua no vino para rechazar a Israel y buscar su nuevo Israel, sino ¿para qué? Para restaurar las 12 tribus de Israel. Romanos 11:1 dice, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? De ninguna manera. O sea, motivo más para tener muy claro el verdadero objetivo de la misión redentora de Yahshua HaMashiach, según dice el libro de Hechos, capítulo 1-6. Así pues, los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Adón,
¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El reino de Israel son las 12 tribus y para ellas siempre ha sido el foco y objetivo de la predicación de la Besorá, del Evangelio, de las buenas noticias. Santiago 1:1 dice: Jacob, siervo de Yahweh y del maestro Yahshua el Mashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludo. A las 12 ¿qué? Tribus. Kefa, primero de Kefas 1:1, Kefa, enviado de Yahshua el Mashiach a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿A quién le está diciendo? ¿Cuáles son los dispersados? Las 12 tribus. Pasamos al versículo 13 y 16, dice: pero Moshe le dijo a Yahweh: cuando los egipcios de cuyo medio sacaste a este pueblo con tu poder oigan la noticia, se lo dirán a los habitantes de la tierra. Ya ellos han oído que tú, Yahweh, estás en medio de este pueblo, que tú, Yahweh, apareces a plena vista cuando tu nube reposa sobre ellos, en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche. Si ahora matas a este pueblo de un solo golpe, mira cómo Yahweh puede matarte de un solo golpe. Las naciones que han oído de tu fama dirán: debe ser que Yahweh fue incapaz de introducir a ese pueblo en la tierra que les había prometido bajo juramento y por eso los mató en el desierto. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué argumentos usaba Moshe en la intercesión? Esta es una plegaria que debe ser analizada y entendida como estructura de una verdadera intercesión. Así como llevaba nuestra vida devocional para aprender a interceder por otro con una sabiduría que brota de conocer y entender verdaderamente los propósitos del Poderoso para los suyos. O sea que Yahshua también nos dejó su propio modelo de intercesión, Yohanan 17. Y adicional a esto podemos apreciar el verdadero motivo de cualquier intercesión. No oramos por el pueblo en sí mismo solamente, sino que oramos preocupados porque el nombre de Yahweh pueda ser manchado. Y eso debe ser lo que direccione nuestras oraciones. Lo que estamos pidiendo separa el nombre del Poderoso, lo consagra. La oración modelo nos dice en Matitiyahu 6:9: apartado, consagrado sea tu Shem, sea tu nombre. Porque eso no es una petición simplemente, sino que es el fundamento de nuestras peticiones. Dice el versículo 20: Yahweh dijo: los perdono como has pedido. Esto es conocido como una oración contestada, donde radicó el éxito de la intercesión de Moshe a favor del pueblo. ¿En qué pidió? Conforme a lo escrito a la Torah, conforme a los planes del Poderoso. O sea, primera de Kefas 4:11 dice: si alguien habla, que hable las palabras de Elohim. Santiago 4:3-4, oran y no reciben, porque oran con el motivo equivocado, piden para ser indulgentes con sus propios deleites, adúlteros y adúlteras. No saben que el amor al mundo es odio hacia Yahweh. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Primera de Yohanan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en su presencia, que si pedimos cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad, Él nos oye. No vengas a decir: dame $1,000,000 de pesos, dame un Mercedes-Benz, dame una casa, porque eso no puede ser. O sea, primeramente deberíamos de darle toda honra, alabanza y estar agradecidos, porque lo más importante que nosotros le podemos pedir a nuestro Abba Kadosh es la salud. La salud. Usted pídale salud para usted poder caminar diariamente, porque si una persona puede tener, de eso nos vemos, ¿verdad? Hasta de este hombre que tenía millones de dólares, un hombre rico con millones de dólares, tenía casa, tenía carro, pero tenía un cáncer. Dueños, ¿verdad? De Facebook, de todas de esto. Mire, ¿de qué le sirvió tener todo ese dinero? ¿De qué le sirvió si al final se murió? No pudo disfrutar, no pudo gozar nada de lo que tenía. O sea, ¿qué es mejor pedirle al Poderoso que nos dé salud para que nosotros podamos entonces hacer las cosas según su perfecta voluntad?
porque la salud es importante. ¿De qué te sirve a ti que tú tengas un Mercedes-Benz y tengas una pierna con un cáncer? ¿De qué te sirve que tengas una casa y te estés muriendo de un cáncer? Que si cáncer en el estómago, que si cáncer en el páncreas, que si cáncer hasta en la cabeza. Le da cáncer en la cabeza a la gente de tanto pensar y pensar y pensar. Quema las neuronas. Y como queman las neuronas y le hacen cortocircuito, pues hasta ahí le da el cáncer. Pidámosle salud al poderoso para poder seguir sirviéndole a Él, para poder seguir adorándole, seguir alabándole, para, mira, mantenerme en el camino. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no se hace fácil. Yo sé que la escasez viene, la necesidad viene, las situaciones difíciles vienen, la traición viene. Y a veces de quien menos nosotros creemos. Pero le decimos, Abba, dame salud para que cada día yo pueda seguir caminando. Y que con tu fuerza, con tu fortaleza, yo pueda ayudarme, ¿verdad?, a perdonar. Yo pueda seguir caminando y tener, ¿verdad?, mis propios deseos de poder empoderarme, de poder levantarme, de poder seguir, de poder caminar, de poder estar en tu presencia, de que no me aparte de tu camino. Yo sé que vienen pruebas, que vienen situaciones, que vienen cosas, pero ayúdame a mantenerme en el lugar donde tú me dejaste, ahí hasta que sea tu perfecta voluntad de que yo me mueva. Yo voy para 5 años. Y mi esposo falleció. 5 años. Y aquí estoy. Hasta que Yahweh lo permita. Pero le he sido fiel. En altas y bajas, pero le he sido fiel. Y siempre reconociendo que la Escritura dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Yahweh lo levanta. Porque dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Un corazón contrito y humillado. Pero aquel que es altivo, aquel que es orgulloso, aquel no, que yo esto, aquello, el ego, el yo, sube y baja, yo esto. Dice que a ese ¿qué? A ese lo humilla. Yo prefiero ser mejor humilde delante de la presencia, porque yo sé que Él me va a mirar con misericordia. Por eso sus misericordias se renuevan cada mañana. Entonces dice ahí, ¿verdad?, que Él, cuando nosotros tenemos confianza y entramos en su presencia, cualquier cosa que usted pide, de acuerdo a la perfecta voluntad de Abba, mire, Él lo va a escuchar. Pasamos al capítulo 14, versículos 22 y 23, que dice que todos los que han visto mi presencia y las señales que he realizado en Misrayim y que me han probado estas 10 veces, no lo probaron una, no lo probaron 2, 3, 10 veces, y me han desobedecido, ninguno verá la tierra que les prometí bajo juramento a sus padres. Ninguno de los que me menospreciaron la verá. Este pasaje nos confirma la severidad al ofender el corazón de Yahweh. Él todo lo ha hecho por amor, y sabemos que la Escritura nos dice que Él es amor. Pero eso nunca demerita su justicia, que es demandada por su gran Kadushá, por su gran santidad. Devarim 4:24, Deuteronomio 4:24 dice: porque Yahweh su Elohim es fuego consumidor, un Elohim celoso. O sea, cualquiera de los pensadores escriturales de este siglo defiende la postura de que este es el Elohim del Antiguo Testamento, como dirían, como si existieran varios dioses. Y la frase o verso más trillado por el ministerio moderno es que Dios es amor. Y este es el Dios del Nuevo Testamento. De nuevo, como si existieran varios dioses. Sin embargo, vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 29, porque en verdad nuestro Elohim es fuego consumidor. ¿Ve? O sea, Él es misericordioso, pero es también ¿qué? Fuego consumidor. Dice el versículo 28, dile por vida mía, dice Yahweh, que les voy a hacer como ustedes me han solicitado. O sea, sentencia de Abba sobre todo el que defrauda, sentencia de Abba sobre todo el que desobedece, sentencia de Abba sobre todo el que se rebela, porque debemos caminar en el temor al poderoso. Dice el Salmo 34, 11 al 14, vengan hijos, escúchenme. Yo les enseñaré el temor de Yahweh. ¿Cuál de ustedes toma placer en vivir? Amando para ver buenas cosas. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y vuélvete de la maldad y haré el bien y busca el shalom.
y corre tras de él. La escritura dice que mientras se nos sea posible, estemos en shalom los unos con los otros. Estemos en paz. No podemos todos los años venir a hacer Yom Kippur y venir a decir, mira, yo, perdóname esto, aquello, borrón y cuenta nueva. No es así con Abacadosh. Todos los años hacemos Yom Kippur y Yahweh dice, mira, pues de los pecados pasados ya yo no me acuerdo, yo lo tiré al fondo del mar y ya yo no me acuerdo más. Y usted va donde el hermano, mira, Yom Kippur, mira, si te ofendí, esto, aquello, mira, perdónate y lo otro. Y a mitad de año le estás recordando al hermano lo que te había hecho antes. Recordándole el pasado. ¿Qué clase de perdón es ese? Porque Yahweh no te recuerda. Te recuerda que tú hacías estas cosas malas. Tú te recuerdas que tú aquello. No, dice, los tira al fondo del mar. ¿Y qué? Y no me acuerdo más de ello. Por eso la escritura nos dice a nosotros, ¿verdad? Que nuestro poderoso, cuando te perdona, no se acuerda. Los únicos que siempre estamos recordando no somos nosotros. Pero hay un dicho que dice por ahí que cuando el Hasatán te recuerde a ti tu pasado, tú le vas a recordar a él ¿qué? Su futuro. Tú me recuerdas el pasado, pues yo te voy a recordar a ti tu futuro. 1000 años primero y después al lado de los que han leído. Ok. Entonces Yahweh dijo, dile por vida mía que les voy a hacer como ustedes me han solicitado. O sea, hicieron una sentencia en su vida. Una sentencia. Y dice que tenemos que escuchar. Porque Él nos va a enseñar. Entonces, tenemos que entonces, ¿qué? Volvernos de nuestra maldad y buscar la shalom. Dice el 29, y en este mismo desierto caerán sus cadáveres de todos ustedes que están registrados en sus diversas listas de los 20 años de edad para arriba, ustedes que han murmurado contra mí. El Midrash enseña que tanto las mujeres, los hombres mayores de 60 años y la tribu de Leví estaban excluidos de esta sentencia. Toda Rabba Yahweh que pensó en las mujeres. Ya que solo los que habían contado eran los que no tenían derecho de entrar, de 20 años para arriba. Y aquí aprendemos que el juicio divino llega sobre una persona a partir de los 20 años. A partir de los 13 tiene la responsabilidad de caminar con Abacadosh. Y si no decide caminar correctamente durante sus primeros años de vida adulta, el juicio caerá sobre él a partir de los 20 años y no antes. Por eso es que en la escritura dice que busque el joven, ¿verdad? En tu juventud busca al Creador. El versículo 36-37 de ese capítulo 14 dice, en cuanto a los hombres que envió Moshe a explorar la tierra, los que volvieron e hicieron que la comunidad murmurara contra él, esparciendo calumnias acerca de la tierra, los que esparcieron tales calumnias acerca de la tierra morirán de plaga por voluntad de Yahweh. La tierra es un regalo del cielo para el hombre. Hablemos bien de ella. Debemos ser una fuente de bendición y no de maldición. Santiago, Jacob 3, 8 al 12 dice, pero ningún hombre puede domar su lengua, porque es un mal incontrolable lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al soberano y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Elohim. De la misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, estas cosas no deben de ser así. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota ¿qué? Agua dulce. Dice el 44. Sin embargo, ellos se dirigieron desafiantemente hacia la cumbre. Se dirigieron desafiantemente hacia la cumbre de la serranía, aunque ni el arca del testimonio de la alianza de Yahweh ni Moshe se movieron del campamento. ¿Qué estamos viendo aquí? Es difícil creer que alguien que se proclame hijo de Elohim salga a la batalla y Elohim no lo acompañe. Hay personas que están representadas en este relato, muchos encuentran en la escritura lo que deben hacer y entonces dicen, el texto no quiere decir eso, el texto quiere decir esto otro. Y espiritualizan el mandamiento para no cumplirlo, siendo una forma sutil de ocultar su pecado. Hoy en día hay muchos que están caminando a la guerra contra el adversario y no tienen la presencia de Yahweh con ellos.
Y es de esperar una batalla perdida. Porque el pecado ha hecho que Elohim no salga a defender a esos que proclaman tener triunfo, pese lo que pase. Pase lo que pase, no. Y continúan quebrantando los mandamientos ingenuamente. El triunfo de toda batalla y la clave de toda estrategia no está en la buena planificación, sino en tener la presencia de Yahweh con nosotros. Dice en el libro de Hechos, ahí relata una historia de unos que intentaron ejercer autoridad sin tener respaldo. Hechos 19, 13 al 16, que dice: pero también algunos de los judíos que eran exorcistas ambulantes, esta es otra versión, se pusieron a invocar el nombre del maestro Yeshua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: los conjuro por el Yeshua que predica Shaul. Eran 7 hijos de un tal Skeva, un judío principal de los Juanim, los que hacían esto. Pero el espíritu malo, el ruach malo, respondió y les dijo: a Yeshua lo conozco y sé quién es Shaul, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y los agredió de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Para muchos, el evangelio, la besorá, o el evangelismo, el triunfo sobre el mal depende de confesiones y declaraciones. Y a esto no les salió muy bien. O sea que tenían las palabras adecuadas, pero no el respaldo a esas palabras. Y el respaldo siempre se encuentra en la sujeción a la autoridad. Un rebelde jamás tendrá respaldo de Elohim. Y amado hermano, la autoridad que tiene depende a quien esté sometido. Dice Santiago, Jacob 4:7. Así que sométase a Elohim, opóngase al acusador y él oirá de ustedes. O sea que si no te sometes a Yahweh, entonces te vas a someter ¿a quién? Al adversario. Y al que va a salir huyendo vas a ser tú. Así que te invitamos a que leas el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 10. Y reconsideremos y busquemos entonces en qué autoridad nos vamos a refugiar. En la autoridad, someternos en la autoridad de Yahweh Sebaot. Shabbat Shalom para